Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 35, donde dice: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La identificación de los creyentes no está basada en lo que creen, sino en si se aman. Por supuesto que el amor de Cristo hará que todos estén dispuestos o estemos dispuestos a guardar sus mandamientos, tal y como dice el capítulo 14 de Juan y versículo 15. Ya que la doctrina no es negociable y la palabra no puede ser desobedecida. La Escritura, además, debe ser amada y respetada. Pero, sin embargo, hay quienes son capaces de dar su vida por la defensa de la fe. Es más, algunos son incluso capaces de adorar la Biblia, pero, por otro lado, son incapaces de amar a sus hermanos. El mundo no puede identificar la realidad de la vida cristiana, a no ser por el amor entre los creyentes. Y es el amor de Dios, es decir, el amor que está en el corazón de cada creyente, el amor fraternal, es el mayor problema de los discípulos de Cristo. Nótese que Cristo se distinguió por el amor desinteresado, que mostraba para todos los que encontró en su camino durante su ministerio. Por amor, se entregaba para sanar enfermos. Por amor, también lo hacía para expulsar demonios, alimentar multitudes, dar vista a ciegos, atender a afligidos y un largo etcétera, etcétera. Y es por eso que Jesús era conocido de todos. Sin embargo, algunos no estarían de acuerdo con sus enseñanzas, pero tampoco no podían negar, por otro lado, su amor. En los primeros tiempos del cristianismo, y especialmente en el tiempo de las persecuciones, en donde miles de cristianos morían por ser precisamente seguidores de Cristo, los paganos solían decir: «Mirad cómo se aman». Mientras que en el mundo todos buscan lo suyo propio, los cristianos se deben de distinguir por servirse los unos a los otros en amor, como dice la carta a los Gálatas capítulo 5 y versículo 13. Téngase en cuenta que los verdaderos cristianos aman para ser capaces de sobrellevar los unos las cargas de los otros, como dice Gálatas capítulo 6 y versículo 2. Y cada cristiano que es miembro del cuerpo de Cristo y además piedra en el edificio, está puesto para que, con la gracia divina y el poder del Espíritu, coloque su hombro bajo la carga del hermano y la comparta con él, haciéndola más llevadera, ayudándole a soportar las dificultades, trabajos y problemas personales. También, cuando el amor divino llena el corazón, saturándolo de amor, éste no encuentra reposo hasta depositarlo en otro, como precisamente hizo Cristo en nosotros, de manera que se orienta hacia los hermanos, buscando el bien ajeno y no el propio suyo, como dice 1 Corintios capítulo 10 y versículo 24. Y es por eso que el mandato de Jesús está orientado al amor fraterno, que es identificativo de la realidad de haber experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Pero por otro lado, es ciertamente lamentable y también preocupante
el desinterés que se manifiesta muchas veces en relación con las vidas de los hermanos y hermanas que pasan desapercibidos, y solamente ellos llevan solos las aflicciones y también los problemas. Como mínimo, si no es posible la compañía personal, podemos también llevar sus cargas sobre nuestros hombros al trono de la gracia. ¿Para qué? Para interceder por ellos a fin de que encuentren el oportuno socorro para sus necesidades. El mandamiento nuevo no es posible más que con el cumplimiento de la deuda de amor que cada uno tiene con su hermano. Tengamos en cuenta que los legalistas quieren una norma, por tanto, no van a estar dudando en asatear las vidas de los hermanos, reprochándoles sus faltas y además denunciando sus miserias y apartándolos por sus caídas. Pero sin embargo, la norma verdadera es que os améis unos a otros como yo he amado. En todo esto, el Señor Jesús es el primero que da ejemplo. Su gracia, frente a la carga espiritual de la mujer pecadora, por ejemplo, como dice Lucas capítulo 7 versículos 36 al 50. También su amor ante la mujer adúltera, como dice Juan capítulo 8 y versículo 11. También la gracia demostrada al ladrón que moría a su lado en otra cruz, como indica el Evangelio de Lucas capítulo 23 y versículo 43. ¿Y qué decir de la restauración de Pedro? Posiblemente no haya mayor ejemplo de afecto en todo el Nuevo Testamento, como consideraremos en su lugar más adelante en el capítulo 21 y los versículos 15 al 17. También debe de tenerse en cuenta que el apóstol Pablo enseña que sin amor no puede haber ministerio aceptable delante de Dios, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 1. Allí dice: quien tiene todas las perfecciones espirituales y además las riquezas de los mejores dones y no tiene amor, su ministerio es simple ruido que molesta a Dios y también molesta a la Iglesia. La ley de Cristo perdona al ofensor, restaura al caído y además ayuda al necesitado. Y Juan escribe su primera epístola y habla ampliamente de este mismo pensamiento al describir, por ejemplo, en Primera de Juan capítulo 2 y versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. La realidad del nuevo nacimiento es el que lo pone de manifiesto cuando la persona recién nacida en el Espíritu lo pone por práctica. Primera de Juan capítulo 3 versículo 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No solamente quien no ama no está en la luz, esto es, no tiene a Cristo, sino que es como su padre espiritual, es decir, el diablo, mentiroso. También la primera carta de Juan, pero ahora el capítulo 4 y versículo 20 dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien le ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Continúa ahora con el versículo 36, donde dice: le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Nótese que de nuevo sale aquí la característica de Pedro, es decir, la de hablar demasiado y también la de ser demasiado impulsivo, ya que él no se reprime, sino que cuando le parece así, él lo comunica. Y Jesús le había dicho que a donde él iba, ellos no podían seguirle, por ahora, pero que lo harían después. Pero sin embargo, la curiosidad de Pedro
le lleva a formular a Jesús una pregunta directa, sin ambages, cuando dice: ¿a dónde vas? Téngase en cuenta que suele haber veces en que el deseo de conocer lo que no conocemos conduce a formular preguntas que, siendo simple curiosidad, no reciben respuesta alguna. Pedro, el discípulo, tenía ya la respuesta de Jesús: voy a donde no podéis vosotros ir. Pero aquello no satisfacía por completo a Pedro. Quería saber más, es decir, el lugar concreto a donde el Señor iba. Jesús habló del mandamiento del amor, pero lo que realmente atrajo a Pedro fue despejar la incógnita de saber a dónde iba Jesús. Nótese que hay quienes le es más atractivo, por ejemplo, el conocimiento, las experiencias espirituales, las profecías de lo porvenir, que la obediencia a Cristo. Ahora bien, esto no quiere decir que lo anterior citado sea malo, al contrario, pero se puede volver perjudicial cuando no va acompañado de amor y también de obediencia al Señor. Y Pedro deseaba que Jesús no se apartara del grupo, pero si lo hacía, quería saber a dónde iba porque deseaba estar con él y no quería perderlo de ninguna de las maneras. Supone esto que los anuncios de su muerte, de la traición de Judas y de los acontecimientos que en contra de él ocurrían en Jerusalén no estaban firmes en el pensamiento de Pedro. Y no solamente de Pedro, sino también de todo el grupo de los discípulos. Tal vez a ellos le pasara como en el día de hoy le suele pasar a algunos creyentes, que escuchan una enseñanza en la iglesia y a las 2 horas de haberla escuchado ya no se acuerdan de casi nada, mostrando de esta manera el escaso interés por la palabra de Dios. Por eso, los discípulos ignoraban la palabra de amor y el mandamiento al amarse para expresar con la pregunta lo que realmente llenaba su corazón: ¿a dónde vas? Y nótese que Cristo no se hace de rogar, sino que responde a la pregunta, ya que siempre Él lo hizo. No hubo pregunta que le formularon que no fuese contestada. Y la respuesta es sencilla, pero también es directa. En ella hay todavía un aire misterioso en el sentido de identificación directa del lugar a donde Él iba, como les dice: a donde yo voy no me podéis seguir ahora, mas me seguirás después. Nótese que, sin desvelar lo que significa a dónde voy, le señala la imposibilidad de ir con Él ahora, es decir, acompañarle, para estar con Él en la situación de muerte de cruz, de burla y desprecio, de maldición, esto es, de cuánto representaría para Jesús el tiempo de la pasión. Además, también Jesús subiría al Padre. En ninguna de esas 2 experiencias podían estar ahora los suyos. Por tanto, no era la hora de ellos, pero sí que era la hora de Jesús. Sin embargo, hay palabras de esperanza en la respuesta. No puedes ahora, pero me seguirás después. Seguimiento es la razón del discipulado. Los discípulos tenían misión en el mundo, por tanto, debían seguir aquí. Y el Señor había acabado la suya e iba al Padre, que le había enviado. Lo que Cristo le dice tuvo un fiel cumplimiento. Según la historia eclesiástica, Pedro murió crucificado. Y dice la tradición que pidió ser crucificado boca abajo porque no se sentía digno de morir de la misma forma en que había muerto su Señor. Ahora bien, Cristo regresaba al Padre. Tampoco ahí podía acompañarle Pedro en ese momento.
No había llegado su hora para ser trasladado, pero vendría el momento, es decir, el tiempo después, cuando partiese de esta vida para estar con el Señor, como dice Juan capítulo 21 y versículo 18. Jesús está diciendo a Pedro: calma, Pedro, llegará el tiempo para que pueda estar a donde yo voy. Continúa ahora con el versículo 37, donde dice: le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Pedro entiende que el Señor se estaba refiriendo a su muerte. Pero nótese que tiempo atrás, Tomás propuso acompañarle para morir con él, como dice el capítulo 11 y versículo 16. Y ahora Pedro está ante la disyuntiva de dejar que Jesús vaya solo o ir con él. Este es el pensamiento humano del discípulo que no tenía el discernimiento espiritual para entender la dimensión de las palabras de Jesús y aceptarlas como él las decía, ya que él no veía claro el alcance de a dónde voy ahora. Por tanto, estaba dispuesto a no dejar solo al Maestro. En la mente del apóstol estaban las palabras ahora y luego. Él se aferraba a la hora y quería saber por qué no podía seguir ahora a Jesús. Si se trataba de exponerse a un peligro de muerte, él expresaba que no le importaba. El Maestro en particular y todos los discípulos debían conocer su determinación de morir por él si fuese esto necesario. Y Pedro prefería morir con él a vivir sin él. Sin duda alguna que las palabras de Pedro están expresando absoluta sinceridad, ya que estaba dispuesto a morir si era necesario, pero contaba solo con su determinación y con sus propias fuerzas. La tarea del seguimiento a Cristo requiere para el cristiano y la cristiana el poder del Espíritu Santo de Dios, ya que como hombre, desde la sinceridad de un corazón que ama a Cristo, afirma Pedro su determinación de dar su vida por él si era necesario. Hay que considerar que se distinguen aquí tres elementos que el hombre no podía controlar por sí mismo. Primeramente, la autosuficiencia. Los otros podrían vacilar en cuanto al compromiso con Jesús. Él, sin embargo, no. En segundo lugar, la firmeza. Aunque me cueste la vida, no voy a negarte. En tercer lugar, la autodeterminación. Mi vida daré por ti. Nótese que Pedro estaba muy seguro de sí mismo, como se aprecia en el lenguaje determinante que él está usando. Es una forma de expresarse que hace con vehemencia. No estaba convencido de lo que Jesús le había dicho, pero ahora no podía acompañarle. No se conforma con la respuesta de Cristo. Él, Pedro, quiere ir más allá y demostrar a todos que su fidelidad era inquebrantable, a pesar de las circunstancias que rodeaban a Jesús. Continúa ahora con el versículo 38, el último ya, de este capítulo 13 de Juan, donde dice: Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Bueno, aquí vemos que a la promesa de Pedro sigue la respuesta de Jesús. La primera parte se formula mediante una pregunta retórica, cuando le dice el Señor: ¿Tu vida darás por mí? Exigía por parte de Pedro una respuesta positiva, ya que el Señor lleva a Pedro a una reflexión, como diríamos coloquialmente, a que pensara 2 veces las cosas antes de hablar.
Su promesa descansaba en sus propias fuerzas y además, siendo de hombre, no son suficientes para mantener una determinación que va a encontrarse con la presión diabólica y las fuerzas del poder del mal. Y Cristo añade a la pregunta la predicción de lo que iba a ocurrirle aquella misma noche, y va precedida de una forma solemne de advertencia, cuando dice: de cierto te digo. Por tanto, Pedro no podía dudar de lo que Jesús le iba a decir. Lo hace públicamente y lo hace delante de los otros discípulos. La promesa de fidelidad había sido también formulada ante todos, de modo que la respuesta es del mismo modo. La afirmación es tremendamente enfática y además precisa. De ninguna manera cantaría un gallo aquella noche antes de que Pedro le negase 3 veces. Nótese que se está refiriendo el Señor al canto del gallo, que anunciaba la venida del nuevo día. Ningún gallo en Jerusalén emitiría su canto antes de que quien prometía fidelidad hasta la muerte negase 3 veces que conocía al Señor. De otro modo, Cristo le dice: tus negaciones irán siempre por delante del canto del gallo. Y será conforme a los gnósticos, en el segundo canto del gallo, unida a la mirada de Jesús, que el discípulo será conducido al arrepentimiento. Y lloraba desconsoladamente, como dice Juan capítulo 18 y versículo 27. Es cierto que Pedro no daría su vida por Jesús como había prometido, pero no es menos cierto que Jesús la daría por Pedro. La negación se produciría antes del amanecer del día, necesariamente en lo que se llama el canto del gallo. Hay que tener en cuenta que la noche para los judíos se dividía en 4 partes. La primera, el anochecer o la noche, desde las 6 hasta las 9 de la tarde. La medianoche, de 9 a 12. El canto del gallo, desde las 12 hasta las 3. Y finalmente la mañana, desde las 3 hasta las 6. De manera que antes de las 3, Pedro le negaría 3 veces. A los reunidos con él en la cena, le anuncia 2 sucesos que comunicarían a todos. El primero tenía que ver con la traición de Judas y el segundo con la negación de Pedro. Estos anuncios, con la advertencia de seguridad en el cumplimiento, no causaban las acciones de uno y del otro. No era una determinación divina, sino una advertencia profética. Y es notable observar cómo el Señor conoce la perversidad de los malos y la debilidad, por otro lado, de los creyentes. Pedro iba a negarle repetidamente y deliberadamente. La seguridad del discípulo había sido derribada por el conocimiento del Maestro. La presunción orgullosa es resistida por Dios, mientras que la dependencia humilde lleva aparejada la gracia. Y nótese que no se menciona que Pedro volviese a hablar aquella noche. Por lo menos, no quedan registradas sus palabras, como aparecen, sin embargo, la de los otros discípulos en el diálogo con Jesús. Posiblemente, la predicción de Cristo le hizo guardar silencio, mientras los otros seguían hablando normalmente. Y voy concluyendo ya con esto. El mandamiento de amar tiene su primera aplicación dentro del cuerpo de Cristo. Cuando una persona no cristiana pone el pie dentro de una iglesia, esta debería ser su primera observación.
Juan capítulo 13 versículo 35 dice: de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. En el siglo III, Tertuliano escribió: son principalmente las obras de un amor tan noble lo que han hecho que muchos nos señalen. Vean, dicen, cómo se aman unos a otros. Vean cómo están dispuestos hasta morir los unos por los otros. En la iglesia primitiva, la preocupación social y el compromiso mutuo de los cristianos era un profundo testimonio en un mundo romano con sus agudas divisiones raciales y sociales. Estimado y estimada oyente, Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús no solamente dio su vida en la cruz a favor de sus discípulos, sino que también lo hizo a favor de toda persona que se acerca a Él creyéndole y pidiéndole perdón y salvación. Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, en esta hora, en este momento, yo te invito a que tú puedas orar conmigo una oración para invitarle a aquel que te ama con amor eterno y dio su vida en la cruz del Calvario para que ahora tú puedas ser una persona salvo o salva. Por eso, ora conmigo y repite esta oración. Señor Jesús, quiero darte gracias, en primer lugar, por haber dado tu vida voluntariamente, por amor, por mí, en la cruz del Calvario. Creo que tú, como hombre, morites, pero también creo que al tercer día resucitates de entre los muertos. En este momento, yo te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.